Buenos días, hermanos. Gracias por vernos ahí desde sus casas. Les pido que donde estén ahí, que inclinen su cabeza y su rostro y que oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por otro sábado más, Señor, otro día para adorarte, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Te das porque nunca nos dejas, Señor. Te pido por todos los hermanos que estén en sus casas, Señor, que estés con ellos y que nunca los abandones, Señor. Ayúdanos a recordarnos de ti siempre, Señor, y ayúdanos a tener más fe, Señor. Pido que este culto sea de bendición, Señor, que te agrade, Señor, y que siempre todo lo que hagamos sea en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 5:1 dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hay que cantar libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Amén, hermanos. Si tienen sus Biblias ahí con ustedes, les pido que abran a Éxodo 23, el versículo 19 dice así: Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hay que siempre traerle lo mejor a nuestro Dios, porque Él se merece más de lo que le podemos dar, más de que todos juntos podemos traerlo, y todos juntos podemos traerlo lo mejor que tenemos, y no va a ser suficiente, porque nuestro Dios merece más de lo que tenemos en este mundo. Amén. ¿A quién no le gusta alabar a nuestro Dios? Se siente muy bonito alabarle aquí, y se extraña que todos estén aquí en su casa del Señor, porque se siente más bonito cuando alabamos como pueblo, pero como sea, alabarle a nuestro Dios es de lo mejor, ¿no, hermanos? En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 dice así: Cuando los trompeteros y los canteros a la unición se hacían oír una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañadas por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Hay que traerle una nube de alabanza al Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto
En Isaías, el capítulo 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre porque tú has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Sabemos que el Señor nunca nos va a dejar. Sabemos que aunque nosotros podemos fallar, que hay alguien que es perfecto en nuestra vida, solo una persona es el Señor y Él nunca nos fallará. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero
Así, antes de que pase nuestro hermano, les pido que tomen un momento de reflejar y de pensar en todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros, y en pensar que Él siempre va a estar con nosotros, que no tengamos miedo a lo que está pasando afuera, porque aunque se ven muchos cambios de repente, es porque vemos que el mundo está cambiando muy rápido. Todo se está volviendo muy, muy loco ahorita. Por todos lados se ven muchos tipos de pensamientos que no están bien delante del Señor, pero que están tratando de ser empujados para ser normalizados, porque la gente quiere vivir en pecado, y nosotros no tenemos que caer en eso. Ahora sí, le voy a pedir a nuestro hermano Israel que pase a dar su mensaje, y nos vamos a despedir de la alabanza por unos momentos. Gracias. Una vez más pasa a vosotros, amados hermanos, en esta bella mañana del sábado, que estamos muy contentos de poderles saludar en el amor de Jesucristo. Esperemos que pues, nos encontremos pues, con el favor de Dios, ¿verdad? Y aunque pues, probablemente muchos de nuestros hermanos no estén al 100% o no estemos al 100%, pero hermanos, bajo la misericordia del Señor aquí estamos, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y podamos ser bendecidos a través de su palabra. Oremos con todo nuestro corazón. Padre Santo, gracias te damos una vez más por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Y yo sé que, Padre Santo, cada día que nos levantamos, Padre, es una oportunidad para siempre, Señor, buscarte y poder, Señor, encontrar esa bendición que hoy estaremos, Padre Santo, disertando sobre el agradecimiento. Te pedimos, Señor, una vez más que tu palabra sea, Señor, un aliciente para poder, Señor, buscar más y más de ti como tú deseas, Padre Santo. Tú deseas que te busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor, y que te amemos así, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Te agradecemos esta bendición, bendiciendo a mis hermanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a disertar sobre el tema que le hemos titulado, hermanos, un corazón agradecido. Vivimos, por supuesto, tiempos no tan solo por esta situación que estamos viviendo, pero ¿cuántas personas, hermanos, no se quejan de la ingratitud que existe en el mundo? Muchas veces quizá usted ha experimentado, o probablemente nosotros mismos somos parte del problema, que no somos agradecidos. Y muchos padres se quejan de que sus hijos pues no son agradecidos con los padres, y por más que les proveen lo necesario, muchas veces hay más ingratitud que gratitud. El mundo está lleno de ingratitud. ¿Por qué? Porque la ingratitud proviene, hermanos, de un corazón que no se sacia, no se sacia. Y cuando obtiene aquello que le hacía falta, se olvida de que lo obtuvo y otra vez quiere más. El que tiene cierta cantidad de dinero desea más. El que tiene algún objeto, de pronto ya no lo quiere y quiere algo más. ¿Cuántos pequeños o cuántas personas no están de pronto bien emocionadas de que adquirieron pues algún producto en sus manos, y con el tiempo cómo se va desvaneciendo ese sentimiento? Porque de verdad el sentimiento de la carne, el sentimiento del corazón del hombre prácticamente es de ingratitud. El Señor Jesús, hermanos, trató este tema, y en una historia que Él experimentó con lo que Él mismo hizo, en el capítulo 17 de Lucas, vemos aquí, hermanos, un cuadro de lo que significa
hermanos, ser agradecidos y qué es no ser agradecidos. Entonces, el Señor Jesús, capítulo 17 de Lucas, versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos obedecieron a esta primera palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren qué experiencia, miren qué historia. Esta no fue una parábola, hermanos. Ahorita vamos a ver otra parábola. Una parábola es puede haber sido una historia real. No, esto, hermanos, esto fue un acto que él experimentó, hermanos. Jesucristo, que siempre está dispuesto a sanar al hombre, que está dispuesto, hermanos, a suplir esa necesidad. ¿Qué sucede, hermanos? Eran 10 hombres leprosos. Acordémonos que esta enfermedad de lepra es una enfermedad, se puede decir, era muy raro los casos que se podían limpiar. Allá en Levítico 14 está cómo, hermanos, esta enfermedad se trataba. Y hermanos, se puede decir que parecido a la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Una de resguardarse, de separarlos del grupo, a los que estaban, a los que, hermanos, se llenaban de lepra. Los enfermos, hermanos, eran los que se tenían que separar del grupo, ¿verdad? Para que se pudieran recuperar y limpiarse. Y así sucedió. Estos 10 hombres estaban allí, hermanos, juntos. Y lo curioso que entre ellos había un samaritano. ¿No les parece algo curioso, hermanos? Que en una situación de necesidad ya no hay, hermanos. Ahí ya no hay ninguna situación de dónde eres, de que si eres judío, si eres mexicano, si eres estadounidense. Cuando tienes una necesidad, hermanos, ahí estaban los 10 necesitados. Y cuando ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, el Señor Jesús podía haberlos limpiado, podía levantar su voz y decir: sean limpios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él vino a cumplir la ley. Y porque esta enfermedad tenía que ver con ello, aunque Él podía limpiarlos y hermanos, y también tenía la autoridad para poder, hermanos, evitar que ellos pudieran ir al sacerdote. No, Él vino a cumplir la ley. Entonces los manda, precisamente como lo dice Levítico, ahí los manda para que se presenten al sacerdote. Y mientras iban, hermanos, fueron limpiados, hermanos. Y aquí está, hermanos, esto es lo grandioso, hermanos, de la acción de solamente uno de ellos. Los 9, yo creo que ellos dijeron: no, pues nos dijo que fuéramos al sacerdote. Vamos directamente. No, uno, hermanos, decidió volver y postrarse delante de Jesucristo y decirle: gracias, Padre, gracias, Dios, a gran voz. Se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Y la pregunta entonces que hace Jesús en esta mañana para nosotros: ¿no son más los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿seremos de los 9? ¿Seremos como el samaritano?
¿Cómo está nuestra vida, hermanos, delante de Dios? En agradecimiento. Entonces, un corazón agradecido, hermanos, es alguien, hermanos, algo que va más allá. ¿Cuántos corazones desagradecidos vemos? Hermanos, una página anterior, en el capítulo 15 de Lucas, ahí mismo donde está usted. ¿Cuántos hermanos, aún hermanos en la fe, no tenemos ese tipo de actitudes? ¿Qué hermanos, qué tipo de hermanos de comunión tenemos con el Señor? ¿Qué tipo de hermanos de creyentes somos en Cristo Jesús? ¿Corazones agradecidos? ¿Qué se denota en esto? Acuérdémonos que Lucas capítulo 15, en la famosa parábola del hijo pródigo, dicen que él se fue lejos y desperdició todo y de pronto, hermanos, llega todo derrotado. Ustedes conocen esta historia. Pero en el versículo 25, después de que el padre dijo, mi hijo era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjense lo que dice, comenzaron a regocijarse. Pero ¿qué sucede en el versículo 25, hermanos? Y aquí es donde hay que detectar, hermanos, el corazón nuestro. Miren, hermanos, su hijo mayor que estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué significa esta respuesta, hermano, de este joven que era el hijo mayor? ¿Cuántos hermanos, hermanos, vivimos así, hermanos, una cristiandad, hermanos, que no de agradecimiento? Y aunque nosotros agradecemos por lo que el Señor nos da, pero nos molesta cuando alguien es bendecido. Un corazón agradecido, hermano, agradece por las cosas que la otra persona, el otro hermano, hermanos, o la otra persona o el vecino, hermanos, tiene. Acordémonos que uno de los mandamientos dice, que decía, hermanos, en la ley del Señor es no codiciarás. ¿Por qué? Porque un corazón ingrato, hermanos, codicia. Ahora, en este caso, hermanos, este hijo mayor tenía todo, pero realmente él se sentía que no tenía nada. Y muchas veces así adoptamos ese tipo de acciones. Tenemos algo, pero como que actuamos que no tenemos. Y cuando vemos que otros se gozan, hermanos, cuando vemos que otro grupo se goza porque, hermanos, sucedió algo en su vida, entonces, hermanos, entra un sentimiento en nuestro corazón diciendo, y empezamos a decir, ¿y por qué? ¿Por qué ellos se gozan? Es lo que sucedió aquí, hermanos. ¿Cuántos hermanos viven una situación de ingratitud? Mire, el Salmo 100, hermanos, el Salmo 100 trata en la liturgia, hermanos, que el salmista menciona cuando dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque, hermanos, la ingratitud, hermanos, no permite que tengamos el gozo del Señor. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice en el versículo 4, entrad por sus puertas, ¿cómo, hermanos? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto es lo que hubiera hecho este
este hijo mayor, pero no, hermanos, lo que sucede, hermanos, en la vida de muchos que han creído a Jesucristo, hermanos, es que viven una vida amargada, hermanos, una vida tan amargada, hermanos, que no les permite agradecerle al Señor por las cosas recibidas, y aún les molesta el gozo de otros hermanos. Los ven contentos y se sienten, hermanos, que algo les falta. Así es este hijo mayor, hermanos. Este hijo mayor, en lugar de regocijarse junto con su padre y decir, bendito Dios que mi hermano está vivo, hermano, deseaba entonces, hermanos, que se sucediera así, hermanos. No, hermanos, nosotros debemos de estar en un corazón agradecido con el Señor. Hermanos, ¿en qué circunstancias? En toda circunstancia. En toda circunstancia, hermanos. ¿Por qué? Porque un corazón desagradecido, hermanos, un corazón ingrato como estos nueve hermanos que no decidieron regresar y darle gracias a Dios. ¿Qué clase de hermanos, qué clase de personas se han de haber convertido? No lo dice la Escritura. Simplemente se presentaron en el sacerdote. Ya fui limpiado, gloria a Dios, y sigue la vida normal. Una vida, hermanos, vacía, una vida, hermanos, de ingratitud, de amargura, hermanos. Por eso el escritor de Hebreos dice que no debemos nosotros, hermanos, de permitir que esa raíz de amargura entre a nuestro corazón, porque eso, hermano, interfiere en nuestra relación con el Señor, y sentimos una vida, hermanos, no de gratitud, sino de queja tras queja, hermanos. Y miren esta actitud, qué diferente. Hermanos, vamos a ir al libro de Job, capítulo 2. También es una historia muy conocida, hermanos. Pero veamos hermanos, qué respuesta Job dio. Por supuesto, hermanos, a nadie, yo le pido al Señor que jamás pueda pasar una prueba como la de Job, hermanos. Fue una prueba muy difícil, hermanos. Una prueba donde perdió todo, hermano. Perdió lo más valioso de lo que tenía, hermanos, sus hijos, su familia, hermanos, prácticamente eso. Dejen aparte, hermanos, las comodidades, lo que él tenía, como todo lo que él tenía, todo lo perdió. Y aún, hermanos, perdió aún su propio, hermanos, su salud, que hermanos, prácticamente estaba al borde de la muerte, hermanos. Pero un corazón agradecido, un corazón que sabe agradecerle al Señor. ¿Hasta dónde va el agradecimiento? No tan solo, hermanos, le agradezcamos al Señor por las cosas que tenemos, hermanos, sino también agradecer al Señor por lo que no tenemos, aún lo que nos falta, hermanos. Un corazón agradecido es lo que tiene. Como veíamos en la semana anterior, hermanos, personas que no tienen sus pies, sus manos o una deshabilidad, hermanos, y le da gloria al Señor. ¿Cuánto usted, hermano, que está completo? ¿Cuánto usted que está, hermanos, que tiene todas sus habilidades? ¿Por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué no darle gracias a Dios que no nos ha pasado lo mismo que a Job? Hermanos, y aún así si fuera, hermanos, el Espíritu del Señor, hermanos, nos manda que seamos agradecidos, hermanos. Después que le dan la noticia, hermanos, que mueren sus hijos. El versículo 20 del capítulo 1 dice, entonces Job se levantó, por supuesto. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró, hermanos. Adoró, hermanos, como una forma mecánica, como lo hacemos muchos de nosotros. Solamente, hermano, él verdaderamente se postró en tierra y adoró al Señor que le dio todo, hermanos. Y dijo en el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por supuesto, hermanos, que él entendió esto. Jehová permitió, porque fue el enemigo realmente el que le quitó todo ello. Pero él entendió que esto, hermanos, podía haber sucedido en su vida. Pero lo grandioso de lo que vemos de Job, hermanos, es que él, hermano, mantuvo su gratitud al Señor. Y le dijo, Señor, tú me diste, tú me quitaste, sea tu nombre bendecido, bendito. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de estas historias? Son corazones que están agradecidos con el Señor, lo que tengan o lo que no tengan. Después, hermanos, que viene la situación a su propio cuerpo, hermanos.
Él hace una pregunta en el capítulo 2, versículo 10, después que aún su mujer, hermano, por supuesto en esta pregunta, hermanos, diferimos en que la mujer de Job, hermanos, pues fue una acción normal a lo que había venido sobre Job, por supuesto, hermanos. Pero, hermanos, me voy a concentrar en la respuesta de Job. Él pregunta, ¿qué? Versículo 10, la segunda parte, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Por supuesto, hermano, es el enemigo el que tocó, hermanos, no lo entendió Job. Dios lo permitió, por supuesto, hermanos. Vamos a entender la soberanía del Señor. Pero qué hermosa respuesta de este hombre. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Quiere decir, hermanos, que él, a pesar que se había quitado todo, hermanos, todo, todavía, hermanos, había ese corazón de agradecimiento, ese corazón de agradecimiento. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Es una vida de gratitud o es una vida de quejas, de decirle al Señor, ¿por qué no me has contestado esta petición? ¿Por qué no me has hecho esta petición? No he hecho. ¿Por qué aquel tiene más y yo no tengo lo que, hermanos? Y vivimos una vida que realmente, hermanos, no está agradecida con el Señor. Pablo, hermanos, hablando de este tema en el capítulo 5 de Efesios, vamos a ir a la escritura en Efesios. Este hombre igualmente, hermanos, todos los hombres de Dios, ellos vivieron una vida, entendieron lo que significaba tener una vida de darle gracias a Dios siempre, hermanos. Y en Efesios, nuestro amado Pablo, él hermanos, nos ubica en la acción que nosotros como cristianos debemos, hermanos, estar enfocados, estar, hermanos, pensando, estar edificándonos. Dice, empieza en el versículo 1 para saber qué es lo que está tratando el apóstol Pablo. Miren lo que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego en el versículo 2, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, primero nos ubica dentro de la imitación que debemos de ser como hijos de Dios. Nosotros debemos de imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? A través de Jesucristo. ¿Qué clase de, hermanos, de acción constantemente hacia Jesucristo? Él oraba al Padre, hermanos, y dentro de esas oraciones siempre, hermanos, estaba en comunión con Él. Y una de las cosas que él hacía es alabar a Dios. En la alabanza Él le agradecía al Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 25, Mateo 11, versículo 25. Hermanos, esta oración que hace Jesús, mire, dice, en aquel tiempo, capítulo 11 de Mateo, versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él está alabando a nuestro Dios, hermanos. Después ustedes saben cómo Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto, hermanos, es una lectura tan hermosa, tan poderosa. ¿Qué nos da a entender estas palabras? Que nuestro Señor Jesucristo le agradece a Dios, hermanos, por cada uno de nosotros, los que hemos comprendido la palabra del Señor. Y el agradecimiento que Él tiene, hermanos, es realmente por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando esto es recíproco, cuando Él escucha la gratitud de aquel leproso que fue sanado, hermano, Él, hermanos, compagina esa misma actitud para decirle a sus seguidores que una vida de gratitud es importante, hermanos.
Andad en amor, dice el versículo, volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor. Esto es ser imitadores de Dios. Andar en amor significa, hermanos, estar en un corazón agradecido. Lo sigue diciendo. Después de decir en el versículo, esto es una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto fue el sacrificio de Cristo Jesús. No tan solo, hermanos, en sí el sacrificio. ¿Sí me entienden lo que está diciendo el apóstol Pablo? De por sí, hermanos, el sacrificio. Hermanos, cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, entendamos esto, hermanos. Cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, por supuesto eso nos trae mucho gozo en la cruz del Calvario, pero toda la vida de Cristo Jesús, hermanos, todo desde el principio, hermano, toda su vida fue, hermanos, de amor hacia el hombre. Se culminó hasta la cruz, por supuesto, pero hermanos, no es de que Jesús haya vivido otro tipo de vida antes de la cruz. No, hermanos, Él vivió una vida de amor hacia los suyos, dando su vida constantemente por los suyos, sanando a los afligidos, y por supuesto se culminó en la cruz del Calvario. Ahí demostró, hermanos, con totalidad ese amor hacia nosotros, hermanos, pero Él vivía una vida de gratitud al Padre por toda la bendición que había hecho, hermanos, por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en el versículo 3, ¿cuál es nuestra actitud? Pues es vivir en amor, exactamente, vivir en gratitud, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, menciona aquí, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces nuestra mentalidad debe de estar enfocada totalmente en Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen. Y luego concluye en el versículo 4, sino antes bien acciones de gracias. Hermanos, debemos de vivir una vida de agradecimiento constantemente, hermanos, constantemente. Y en el versículo 20 otra vez rectifica esta palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando en el versículo 19, vale la pena leerlo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, esto es importante, hermanos. Esto es muy importante, y quiero decir este paréntesis, hermanos. ¿De qué hablas con tus hermanos? Constantemente traemos el problema, esta situación, hermanos. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? En el principio dice todas las cosas negativas, hermanos. Ahorita estamos viviendo esta pandemia, hermanos. ¿Solamente hablamos de ello? Si nosotros, hermanos, dedicamos nuestra vida, ¿y cuántos van? ¿Cuántos contagiados van? Si nosotros, hermanos, estamos solamente pensando en ello, hermanos, y no le damos gloria al Señor en nuestros corazones, estaríamos faltando, hermanos. Nuestro Dios merece toda la honra y toda la alabanza. Y esto es lo que dice, dando siempre gracias a Dios y Padre. En Colosenses capítulo 3 reafirma esta misma palabra el apóstol Pablo cuando dice en el capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3:16, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hermanos, es el resultado de lo que dice, y dice así, hermanos, y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, hermanos, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, hermanos. Esa es la vida que nosotros debemos de estar haciendo, hermanos. De otro modo, hermano, cuando nosotros, ¿cómo vamos a estar agradecidos al Señor, hermanos, si vivimos una vida, hermanos, amargada? Una vida que aunque tengamos abundancia, hermanos, aunque hayamos comido, aunque tengamos un hogar, tengamos las cosas necesarias, todavía estamos, hermanos, desagradecidos, como este hijo mayor. Tenía todo, pero se sentía como que no tenía nada. Hermanos, delante del Señor tenemos muchas cosas por qué agradecerle
hacer agradecerle a nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, se place que nosotros tengamos un corazón agradecido, hermanos. Y aún en esas situaciones que estamos viviendo en el mundo entero, debemos de darle gracias al Señor por las cosas que nos da, hermanos. A este punto, si usted, hermano, está bien, debe de darle gracias a Dios. Y si algo faltara en su vida, hermanos, faltar en la mía, y aún menguara nuestra salud, hermano, ¿creen que sea bueno agradecerle a nuestro Dios? Por supuesto que sí. Hay bendiciones grandes cuando nosotros vivimos una vida de gratitud al Señor. Le damos oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. Y una vida agradecida, hermanos, es un vehículo más fácil, hermanos, para que el Señor, hermanos, confirme su voluntad en nosotros. ¿Cómo vives tu vida, hermano? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Está agradecido? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y miren cómo dice el apóstol Pablo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque Él sabe que necesitamos tener una vida de agradecimiento. Y cuando dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, es en todo, hermanos. ¿Qué significa todo? Usted entiende esa palabra. Todo significa, hermanos, todo lo que a nuestra vista es positivo, a nuestra vista es negativo, pero acordémonos que todas las cosas son para bien a los que Dios ha amado. Yo deseo, hermano, que tu vida de gratitud sea una prioridad en tu vida. Y antes de pedirle al Señor, porque pues hermanos, todos hermanos hemos caído en ello rápidamente cuando nosotros oramos al Señor, pues de un solo, hermanos, nos descargamos y le empezamos a decir al Señor, Señor, ayúdanos en esto. ¿Cuántas veces, hermanos, se puede decir, hemos caído, hermanos, en el error de no agradecerle primero a Dios por las cosas que tenemos? Y cuando tenemos esa actitud de gratitud, hermanos, saben que la necesidad que teníamos, muy apremiante, hermanos, casi a veces ya, hermanos, le decimos al Señor, hágase tu voluntad en mí, oh Padre, porque me has dado más de lo que merecemos. Hermanos, el Señor nos ha dado tantas cosas. ¿De qué cosas te ha dado el Señor? Haz una lista de las cosas que actualmente tienes, que tengo yo, que tenemos en el Señor. ¿Y por qué no empezamos a decir al Señor, gracias, gracias Padre, porque me has dado muchas cosas? Si usted hoy tuvo la oportunidad de comer, dele gracias a Dios, porque muchos no tienen esa oportunidad. Si tienen la oportunidad de respirar, de vivir, dele gracias a Dios, porque muchos no tienen esa oportunidad. Pero sobre todo, hermanos, démosle gracias a Dios, porque nos ha salvado. Y en esa salvación, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios, hermanos, y que nos perdone, que perdone nuestra ingratitud, y que no seamos de los 9, que seamos como aquel samaritano, que hermanos, en lugar de seguir a los 9, él prefirió regresar y decirle al Señor, gracias porque me sanaste, gracias por lo que me has hecho por mí. ¿Por qué no eleva una oración delante de Dios
y le agradece esa bendición. Padre Santo, en este momento, Señor, elevamos nuestras oraciones, Padre, pidiéndote perdón, Padre Santo, primeramente, porque somos ingratos, Señor. Actuamos como aquellos 9 hombres, Señor. Actuamos como aquel joven, Señor, mayor, que no sabemos agradecerte por lo que nos da, Señor. Y nos enfocamos por lo que no tenemos, Señor. Y nuestra mirada está quizá en el vecino, quizá en el hermano, Señor, en otras personas, Padre. Y deseamos que tuviéramos las mismas cosas que ellos tienen. No es así, Señor. Este joven no actuó correctamente, aunque humanamente podía tener razón, pero delante de ti no tenía razón, Señor, porque tú te agradas, Señor, cuando hay corazones agradecidos. Pero yo sé que aquel joven que estaba perdido, Señor, y fue encontrado, y Señor regresó a la casa de su padre, yo sé que él, Señor, vivió una vida de agradecimiento, y yo sé que jamás se fue, Señor. Así nosotros, Padre mío, somos esos hijos pródigos, Padre, que tú nos has, Padre, regalado tu salvación y hemos encontrado la bendición tuya, Padre. Y ahora debemos de vivir una vida de agradecimiento. Cada instante, Señor, si es posible, cada respiro deberíamos de decirte gracias. Cada momento debemos de decirte gracias. Y a ti te place, esta es la voluntad tuya, Señor. Señor mi Dios, a través de tu Espíritu, Señor Padre mío, recuérdanos a través de tu palabra, Señor, que debemos de vivir una vida de agradecimiento. Señor mi Dios, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. El Señor les bendiga y vivamos una vida de agradecimiento. El Señor les bendiga. Paz. Gracias al hermano Israel por esa prédica muy hermosa. Ahora vamos a cantar una canción que dice, ¿qué sería de mí? Y si te pones a pensar en lo que estabas antes de conocer a Cristo, o si has conocido a Cristo toda tu vida, pero te ves a tus amigos que no conocen a Cristo, o la gente de afuera que no conoce a Cristo, y te pones a pensar, ¿qué sería de mí si yo no hubiera conocido a nuestro Salvador? ¿Estaría yo en problemas ahorita? ¿O estaría yo en el mundo allá de pandillero o de lo que sea? Ojalá no, pero gracias a Dios que sí conocemos a nuestro Dios. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí
en mí si no me hubieras alcanzado? ¿De dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, hermanos. Pasa vos.